Vamos a analizar un fragmento de la película Big Fish, que viene de la mano del cineasta Tim Burton, lanzada en el año 2003. La secuencia que hemos elegido para analizar se encuentra al principio de la misma, en el minuto 8:25. Esta secuencia comienza desde que Will y Josephine se encuentran en el avión hasta el final de la siguiente escena con la bruja. La pregunta que nos hemos hecho a raíz de la secuencia es el por qué Will quiere escuchar un cuento que da miedo de la propia muerte de su padre. Una vez habiendo formulado la pregunta, toca comenzar con el análisis. Después de un plano completamente cenital del avión camino a Estados Unidos, la cámara se cuela en el interior de donde vemos encontrados a Will y a Josephine, alumbrados por una luz tenue. Teniendo en cuenta que es Will quien está yendo de camino a visitar a su padre gravemente enfermo, este se muestra totalmente incapaz de concebir el sueño, observando a un niño que está en diagonal a él y ocupando el espacio parecido al de Josephine, recalcando así que está embarazada. Después de este primer plano, la cámara salta a eje y nos muestra un subjetivo de Will mirando al niño, quien ahora vemos que está reproduciendo sombras, posiblemente de animales como la de un pájaro o la cola de un pez, con sus manos en la bandeja del asiento. Es gracias a la luz cenital del avión que se iluminan de forma intensa sus manos, recalcando la acción que está realizando el joven. La colocación de la cámara en este plano también nos indica que, pese a que ya no vemos a Will, el autor sigue contando que la mirada de Will sigue al infante. Tras esto, la cámara vuelve en primer plano a Will, mientras mira al niño, dando a entender al espectador que observa más que unos simples juegos de luz. Ahora la cámara ha vuelto al niño, empezando con un plano detalle de sus manos para hacer un zoom in rápido en el que se centra en la sombra que crea, pues ahora está representando a un perro. Nuevamente vemos la mirada de Will a lo que comienza a escucharse un ladrido, que sabemos que no proviene del fuera de campo de ese tiempo y espacio. El ladrido dispara un flashback y por corte directo volvemos a observar la misma sombra del perro, pero ya no en la bandeja de un avión, sino en un cuarto de un niño, sobre un empapelado de veleros, pues que es un paisaje acuático que nos acompañará toda la trama. Tras esto, la cámara, al igual que se acercaba a la sombra del avión, dentro del flashback hace un movimiento contrario y se aleja de la sombra del cuarto, haciendo más grande el plano y revelando a Edward, el creador, en aquel espejo. Este movimiento de cámara nos enseña cómo Will resigna del niño del avión y de sus manos, pues es el acto que está realizando el que le lleva directo a un recuerdo de su padre cuando era un infante. Tim Burton muestra el pasado con un brillo y una materialidad distinta a la de la imagen que alberga el presente de la historia. La imagen contiene un aspecto borroso que se podría vincular a la imaginación subjetiva de Will. Él le otorga a sus recuerdos de la infancia cierta dimensión onírica, que se materializa en el flashback a través de cierto grado en la imagen. Una vez la imagen retrocede del todo, nos encontramos con un plano compartido del pequeño Will, quien está dentro de la cama junto a de irse a dormir, y de Edward, quien está sentado a sus pies mientras los dos se miran. Este plano es especial, ya que padre e hijo están compartiendo el plano en sí. Esto es excepcional, puesto que hasta ese punto de la película nunca lo habían hecho, simbolizando lo desconectados que estaban, más bien Will de su padre. Sin embargo, ahora Will le está mirando fijamente y se encuentran conectados por una luz, lo cual nos lleva a pensar que la relación expresa cierta claridad. Y no solo eso, sino que le pide su presencia, pues cuando el padre le da a elegir entre dos cuentos para leerle antes de dormir, el hijo le pide una historia en concreto, diciendo en versión original, "The one about the witch". Will aquí todavía quiere escuchar las historias de su padre, porque todavía cree en sus narraciones. Este le contesta que no puede narrarle aquella historia porque le genera pesadillas, motivo por el cual la madre no le deja contarla nunca más. En un primer plano, el hijo le responde que no tiene miedo ante esto. El padre mira para atrás para constatar que no está la madre y se acerca al niño, para por lo bajo comenzar con el relato. Al comienzo del relato, el padre afirma: "Yo tampoco tenía miedo al principio", lo cual nos da a entender que la historia indaga sobre sus propios terrores. Mientras que se empieza a intercalar planos de ambos personajes, el padre asume el rol de narrador, quien le destina las historias al hijo, porque el pequeño las quiere escuchar, este asumiendo el rol de destinatario. De tal forma, Edward comienza el relato ya advirtiendo al niño que esta historia tiene carácter tenebroso, pues le cuenta que no era un lugar para niños.
por la presencia de elementos como víboras o arañas. La cámara siempre nos devuelve planos del hijo, que se encuentra atento e interesado en los hechos, pero cuando le cuenta que había arenas movedizas letales no cesa de mostrarse aterrorizado. El relato continúa, pero por corte directo nos dirigimos a la sombra del padre, que toma una enorme dimensión sobre el empapelado. La narración dispara el recuerdo y nuevamente a partir del corte, la cámara nos ingresa en el pantano. Mientras escuchamos la narración del padre, en medio de las malezas vemos unas linternas que iluminan el camino y unos niños entran en el cuadro por la derecha. A medida que el narrador menciona sus nombres, aparecen en el cuadro, siendo el mismo Edward el primero, y detrás sus 4 amigos. Van saliendo de la oscuridad nocturna, pero en el trayecto cada uno, en el mismo punto, mira hacia el lado izquierdo superior, en el fuera de campo, con cara sorpresiva. La mansión embrujada que veremos próximamente se presenta primero ante la cara tenebrosa de los niños que observan desde el dentro del cuadro. Esto se expresa mientras el narrador dice: ninguno sabía lo que nos esperaba. Pasamos a observar la mansión de frente. Su espacio es descuidado, lo cual nos da el indicio de que parece estar abandonada. Los niños y la casa ahora se encuentran sumergidos en una completa oscuridad, y la luz más potente, que es la de la luna, nos genera una estética innegablemente que nos recordándonos al terror. Cabe mencionar que estos códigos genéricos y estilísticos tan pertenecientes al terror también se deben relacionar con el estilo del propio cineasta, así como en esta secuencia puede dejar su firma con un claro homenaje a lo tenebroso, como por ejemplo en Frankenweenie o Ed Wood. En este sentido, la casa que observamos se configura como el escenario clásico para el desarrollo del miedo. Mientras observamos la casa en la oscuridad, el narrador menciona: es sabido que la mayoría de pueblos tienen una bruja, aunque sea para comerse a los niños traviesos y a cachorros extraviados. Esta línea de diálogo es una clara referencia a los cuentos clásicos para niños, que contienen brujas. De entre tantos, vamos a mencionar 2. Hansel y Gretel, conocido por los hermanos Grimm, donde los niños son devorados por la bruja, y El mago de Oz, dirigida por Victor Fleming, donde en el comienzo Dorothy se escapa de una bruja que quiere comerse a su perrito. Antes de continuar con el metraje, es importante indagar en la figura de las brujas. Se observa que como tal aparecen desde la mitología griega en adelante. Su aspecto terrorífico fue construido a lo largo de la Edad Media, cuando fueron responsabilizadas y condenadas por realizar supuestos maleficios en la población. Por lo tanto, la bruja como figura no es meramente ficcional, sino que en concreto ciertas mujeres fueron categorizadas bajo este rótulo a lo largo de la historia occidental. El ejemplo paradigmático es el caso de las brujas de Salem, ocurrido en el siglo XVII en Massachusetts. Las brujas se convirtieron en figuras puramente maléficas, relacionadas con el demonio, ante una cantidad inmensa de caracterización estereotípica sobre ellas, como era su vejez, sus arrugas, el pelo blanco, sus vestidos negros y sus famosas escobas. Estaban ligadas a la magia, poseían superpoderes y muchas veces ansiaban recuperar su juventud, motivo por el cual se alimentaban de niños pequeños. En consecuencia, al hablar de la bruja del film, está trayendo todo este universo de referencias a la trama. Los niños, antes de toparse con ella, la encasillan como todos estos estereotipos, como cuando un niño menciona que hará sopa de ti, Edward. Esto es lo que ella hace. Sin embargo, veremos más adelante que Burton decidió representar a la bruja de otra forma. Siguiendo con el análisis, cuando los jóvenes se encuentran enfrente del hogar de la bruja, Edward finalmente decide que irá por el ojo. El apunte interesante es que mientras lo dice, cierra su ojo derecho, el mismo hueco donde la bruja posee su ojo de vidrio. Con Edward caminando hacia la puerta, la amenaza del peligro se hace cada vez más posible. La pantalla nos exhibe a Saki moverse entre los agujeros de la reja para observar mejor la hazaña de Edward, porque aunque le produzca terror lo que está haciendo, no puede dejar de verlo. Según Edward se va acercando más a la puerta, vemos que el resto de niños, tal y como Saki, tampoco pueden dejar de mirar. Están seducidos por el interés y el espanto. El pequeño camina lento y temeroso entre las plantas, abriendo la maleza, lo que le da tensión a la secuencia, efecto que se maximiza con la música extradiegética. Luego, la cámara pasa a ubicarse en la galería de la mansión y por lo tanto vemos a Edward acercarse a la siguiente puerta. En el silencio tenebroso se escucha el maullido de un gato negro que pasará corriendo delante del niño. Este ruido repentino y la mancha negra fugaz asustará tanto a Edward como al espectador.
Los gatos negros aparecen en la filmografía de Tim Burton en ocasiones ligados a la muerte, como en el caso de Frankenweenie en 2012, y en este caso particular podemos pensar que el gato negro es el animal que acompaña a la imagen de la bruja clásica, por estar asociado a la brujería y a la mala suerte. No obstante, Edward continúa su camino hacia la entrada y se cruza nuevamente el gato, pero esta vez sin maullar. La puerta muestra el paso del tiempo y su dejadez a través de la madera arruinada, las hojas caídas en el suelo y las enredaderas crecidas en la pared. Del mismo modo, en el encuadre se incluyen los picaportes oxidados en los cuales reconocemos dos carneros. Esta figura mítica se asimila al dios Pan, quien se encuentra vinculado al terror en la mitología griega. También se le puede vincular al diablo, que, por la influencia del dios Pan, se le representaba con cuernos de cabra. Por tanto, simbólicamente, ya la entrada se relaciona con el infierno y, por ende, la muerte, algo que la bruja tiene como su propia identidad. La cámara cambia de ángulo 2 veces para filmar ese acercamiento. Decide por último colocarse detrás del personaje, lo que nos deja ver su sombra proyectarse sobre la madera, ocupando un tamaño mayor que la figura del pequeño. El personaje estira la mano para tocar la puerta, pero antes de que entre en contacto con el material, la puerta se abre sola. El plano de tensión estalla y vemos a la bruja realizar el gesto de abrir la puerta bruscamente. En este momento, la cámara realiza un movimiento hacia adelante, con velocidad, para terminar en un primer plano de la bruja que mira fijamente al niño. La velocidad del movimiento de la cámara, junto a la puntuación de la música extradiegética, produce un efecto sorpresivo en el espectador. La cámara nos devolverá un contraplano de Edward, quien se asusta y retrocede hacia atrás, frente a la presencia espeluznante. Con la aparición de la bruja, que presenta los rasgos estereotípicos de estas, también se representa con un objeto particular, que es un parche de ojo negro típico de pirata. Con valentía, el niño se presenta y va directamente a su promesa. Unos amigos quieren ver su ojo. La bruja sienta con tan solo una mueca. Al volver Edward a sus amigos, estos no tardan en preguntarle qué ha descubierto. Es entonces cuando éste se desplaza hacia la derecha y de la oscuridad emerge la bruja hacia la luz de la linterna, mientras la cámara realiza el mismo movimiento veloz hacia adelante. El gesto de quitarse el parche y su camino hacia la luz de la linterna, junto con el primer plano de su rostro iluminado, funciona como un deslumbramiento de la bruja para los niños. Esa luz del conocimiento que encarna el ojo de la bruja interpela como una flecha en Saki, quien abre los ojos y boca. La percusión de la música extradiegética demuestra la captura del niño mientras la cámara se acerca a él. Por corte pasamos a un plano detalle del ojo, que ya no es más blanco, sino que ahora se volvió en una pantalla que reproduce una escena del futuro. Se encuentra sobre una escalera, cambiando un foco de luz donde acto seguido cae hacia atrás y muere. La cámara pasa rápidamente a Don, que sufre la misma reacción que su hermano, como si algo lo estuviera hipnotizando, y nuevamente también presenta su escena de muerte. Tras esto, los niños confiesan haber visto sus últimos momentos de vida. Frente al terror de conocer las causas de su futura muerte, ambos hermanos se miran y salen corriendo del cuadro. La bruja es capaz de ver el futuro y de proyectarlo para los espectadores, lo que en consecuencia nos dice que la bruja no es malvada, tal y como se especulaba, sino que es capaz de mostrar a la gente algo de ellos mismos que les aterroriza. Es llamativo que sea a través del ojo, mediante el cual accedemos al futuro, ya que esto es una referencia a la película Hércules, que transcurre dentro de las historias de la mitología griega. Las encargadas de ver el futuro y en consecuencia determinar la vida de las personas poseían un solo ojo entre las tres. Estas tres hermanas, llamadas Parcas, a través de su ojo predecían el destino, conduciendo almas al inframundo. En el siguiente plano vemos a Edward caminar con la bruja de vuelta a la entrada de la mansión, cuando éste le confiesa que estaba pensando en la dualidad de la muerte, que por un lado pensar todo el tiempo en la muerte podría resultar fastidioso, pero que al mismo tiempo conocer la causa puede ayudarte, porque cada vez que algo te pase sabes con tranquilidad que vas a sobrevivir. Frente a este razonamiento, la bruja se da la vuelta y sonríe misteriosamente. La pantalla nos muestra al niño que afirma: lo que estoy tratando de decir es que me gustaría saber. La cámara se acerca a la bruja, quien nuevamente se levanta el parche, pero esta vez el ojo solo se queda en blanco. Luego nos acercamos a la expresión del niño, que, con tranquilidad y sonriente, dice: «Ah, así es como me voy», como si efectivamente saber las causas de su muerte le provocara cierta paz. En este momento se provoca un cambio en la estructura narrativa, donde el personaje sabe algo de la historia que el espectador no, como morirá Edward, que esto no se resolverá hasta el final del metraje, cuando será el hijo quien le cuenta al padre cómo muere. Volvemos a la bruja, que se baja el parche y afirma con la cabeza ante la sentencia del niño. Finalmente la cámara se va alejando y al mismo tiempo que retrocedemos, la puerta se cierra sola, haciendo un estruendo que deja en primer plano al carnero. En cuanto a la forma en la que cierran y abren las puertas de la casa, se podría relacionar con la apertura y cierre de un libro, una vez más volviendo a la idea de que esto es un cuento para Will. La secuencia finaliza con una puerta que se cierra, para transformarse en otra que se abre,
donde Will deberá enfrentar sus propios problemas vinculados con la relación de su padre. Finalmente, para concluir, la secuencia narra el encuentro del padre con la bruja, pero, metafóricamente, también narra el encuentro del pequeño con la muerte. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué Will quiere escuchar un cuento que le da miedo y ya conoce si habla de la muerte de su padre? Como afirma González Requena, los cuentos maravillosos aparecen en la vida de los niños al mismo tiempo que las pesadillas. Los padres, en el rol de narradores, suelen contar en los cuentos clásicos como son La princesa y el dragón o, en este caso, los cuentos sobre brujas, para ayudar a sus hijos a conciliar nuevamente el sueño y alejar las pesadillas que nacen de sus pulsiones inconscientes. Por lo tanto, el autor afirma que los cuentos infantiles resultan eficaces, ya que ofrecen un escenario simbólico que ayuda al niño a proyectar sus propios temores y de esta manera poder conciliar el sueño. Por este motivo los niños reclaman una y otra vez los cuentos que ya conocen, porque su efectividad no radica en la sorpresa, sino en el dominio que el infante tiene sobre las narraciones. Además, en nuestra opinión, este cuento, al tratarse de una anécdota de la vida de Edward, le afirma a Will que su padre se morirá de una manera agradable, lo que suele significar morir pacíficamente de alta edad, y le reconforta a Will que si bien la muerte es algo natural, su padre no se irá de su vida hasta que no sea muy mayor. Toda esta lógica sobre las narraciones se repite al final de la película, cuando es el padre quien le pide al hijo que le cuente lo que vio en el ojo. Él lo necesita para poder morir en paz. Para finalizar, queremos hacer un punto similar a este, pues encontramos que esta secuencia era esencial para la película, pues sirve como premonición para lo que Will aprenderá al final de ella. Esto es la comprensión de la dimensión metafórica de los relatos. Es en un momento de ansiedad y temor, cuando está Will en el avión encerrado, sin saber cómo de enfermo está su padre, cuando recuerda el relato que su padre le contaba cuando era niño, pues los relatos sirven también para reconfortar. Muchas gracias.